más de color, igual ya está perdido eso, pero bueno, qué interesante, a mí me gusta hablar con este hombre porque sabe además de cosas que yo no sé nada, yo soy un ignoto en todo, No, digo por algunas favor, cosas, pero en Caras y Caretas, en esto de Roque Sáenz Peña y de Roca, ¿no? Sí. Como además el título lo marca. En un momento dado decían que Roque Sáenz Peña se ocupaba de determinadas cosas y no le daba bola a lo que era la Argentina para que produzca o haga cosas. Esos enemigos políticos, ¿estaban encuadrados dentro de una cosa democrática? O qué sé yo, era quien la tiene más grande? No, yo te diría que paradójicamente el presidente en esa época tenía menos poder que hoy. El presidente tenía que negociar mucho más que lo que tiene que negociar hoy. Es decir, primero el presidente no tenía reelección inmediata. Estaba en la Constitución, en ese momento no podía, la reelección inmediata del presidente y de los gobernadores no estaba permitida. Eso ya te ponía un límite al poder, ¿no es cierto? Por eso lo que el presidente trataba era controlar la sucesión. Primer punto. ¿Sabe que el decreto de necesidad de urgencia no existía? El Congreso tenía más poder que el que tiene ahora. Tenía más poder. El Congreso claramente ya. Los gobernadores, el presidente, digamos, en la época de la generación del 80, había que negociar, ¿no es cierto? Sí, negociabas entre una élite, digamos. Ahora en esa élite los gobernadores, los senadores jugaban un papel, el poder presidencial estaba más acotado. Había que negociarlo, había que construir la coalición, ¿no es cierto? De poder, y además no tenía reelección inmediata, esto también te acotaba. Claro. Medía el poder, ¿no? La Argentina, por lo que yo veo, digamos, y lo que me tocó vivir, quiera sea o no, tenemos una línea militar que nos pone como somos, ¿no? De hecho vos venís de familia sí, de militares, Perón era militar, toda esa movida militar democrática, no sé cómo se denominaba, sí. ¿no? Cuando aparece el peronismo aparece toda esta cosa de, bueno, muchos derechos. Yo me acuerdo, mi papá decía, no, pero ahora Perón nos dio muchos derechos que no teníamos. Todo eso que se fue dando y que después en un momento dado se distorsionó. ¿Por qué a veces lo negamos? ¿Y por qué lo dividimos? Bueno, también, yo te diría que vos sabés que Roque Sáenz Peña era general peruano. Mirá. Porque él había ido de joven a la guerra del Pacífico, que fue entre Perú y Bolivia y Chile en 1879. Había ido a combatir por el Perú. No sé si, es decir, en esa época, o presidentes claramente civiles como Marcelo Tena Alvear, era coronel de guardias nacionales, que era como una reserva activa que había habido. En esa época, viste, todo estaba mucho... Estaba ligado, o sea, en todo Latinoamérica. Claro, si vos digamos, bueno, San Martín también, ¿no? Está bien, por eso digo, pero inclusive figuras que vos la ves, Pellegrini, que la ves con una función civil, también era coronel de las guardias nacionales, es decir, era otra época, ¿no? Yo creo que la divisoria, esta es una divisoria de los últimos 40 años, no sé si... Sí. Antes no tenía, los años 50, los años 60 no tenías una divisoria, ¿no es cierto?, entre civiles y militares. Yo creo que es un fenómeno de los últimos 40, ¿no es cierto?, 40 años. Que en alguna marcado medida, muy claramente por estos militares que tuvimos. Por el proceso del 76-83. Te voy a decir algo que vos, sí, que sos un historiador, pero lo podés saber. Yo fui muy amigo de Alejandro Urdapilleta. Sí. El padre fue el general Urdapilleta, sí, gobernador de Jujuy en la época de los militares. Él me perjura y jura que su padre no sabía de todo lo que sucedía. Que su padre estaba como que decía que era como una especie de triángulo que generaba como que había determinada gente, porque él se lo decía al padre y el padre siempre se lo negó, salvo que se lo haya negado a su hijo. ¿Puede ser que haya sido que haya militares que no hayan sabido? Vamos a hacer historia. Sí. La primera lista, con 4.000 desaparecidos, la publica paradójicamente el diario La Prensa en 1979. Mira. Claro. Paradójicamente el diario La Prensa en 1979 publica la primera lista con casi 4.000 desaparecidos. No me puedo decir cuánta gente leía La Prensa, es otra discusión. Pero la realidad es que a partir de eso, nadie que estuviera informado, que estuviera, ¿viste?, ¿no es cierto?, el 10% informado podía decir que desconocía. Que desconocía. Podía discutir eso, pero además, esa es una paradoja de la historia, lo publica el diario La Prensa
que era un diario cuya línea editorial estaba muy cercana al gobierno militar. Mira, O sea, no lo claro. publica, bueno, yo diría que es el hecho. Yo te puedo decir fenómeno. Ahora, a partir de eso, yo no digo que el 90%, pero el 10% de la población informada, en No, mayor bueno, menor medida, ¿me entendés? Yo laburaba de cadete y yo estaba informado. Yo sabía, Bueno. aparte venía de un lugar donde desaparecía gente. En mi barrio me decían, ¿y dónde está este que no lo vimos más? Bueno, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Entonces, yo diría que es para mí, si vos me decís el tema de los desaparecidos, que es un hecho que muy pocas veces se recuerda. La primera lista, que son casi 4.000, se publica en el 79 en el diario La Prensa. Mira, pero a mí me pasa algo, que esto es algo que a lo mejor tiene que ver con las emociones de un niño. Yo el otro día venía por la cancha de polo, que Sí. se cumplió el aniversario. El ejército, sí. A mí todas esas cosas muy de la época que yo viví de niño me emocionan. Vos sabés que no dejan una música, ver un tanque, o sea, es como que ves gente... Lo castrense. Lo castrense tiene algo, esos pastos verdes. Entonces yo digo, si a mí me pasa algo con eso, y de verdad, yo soy anarquista. O sea, lo digo de verdad. Entonces, ante eso, ¿por qué esa grieta que se ha formado en un momento? Bueno. ¿Será porque a lo mejor, lo digo, hubo militares muy brutos, lo puedo decir así a boca de jarro o no? Y sí, así es. O también hubo políticos muy brutos, Bueno, no sé. sí. ¿Por qué eso? Si en Está otros bien. lugares no pasa. No, yo, de cualquier manera, yo te voy a decir eso, es decir, en alguna medida hay, en todo el mundo, hay una cierta correlación. Hay un país que, bueno, ¿no es cierto?, que es la cuna ideológica de la democracia, que es Francia. El desfile del 14 de julio en Francia, que se sigue apreciando hoy, es un desfile de 20.000 hombres, ¿no es cierto? Tremendo. Si vos fijate, y aún con gobierno socialista. Nunca a un presidente socialista en Francia se le ocurrió modificar la parada militar del 14 de julio, por Claro. ponerte un caso, ni viste, ni Hollande, ni Mitterrand, ni nada, digamos, porque hay una cierta, es decir, tiene que ver con una cierta identificación con el tema de tradición estatal, también, ¿no es Claro. cierto?, en alguna medida. Y Francia, vos, como dice, es la cuna de la democracia en términos ideológicos, por darte, ¿no es cierto?, por darte un ejemplo. Lo que pasa que, bueno, yo creo que también, de cualquier manera, lo que vos decís, ¿no? Es decir, en alguna medida hay una cierta vinculación de lo que es manifestación de sentimiento patriótico con eso. Que quizás yo creo que hoy estamos en el momento de todo eso elaborarlo de una manera diferente. De una manera diferente, pues ya han pasado, digamos, 30 y pico de años que se fue el último gobierno militar, y entonces creo que esto puede ser elaborado de una forma diferente. Claro. Y además, bueno, qué sé yo, tenemos que tener militares que nos defiendan de los bolos. Vos te iba a decir, bueno, vos fíjate que la misma, el kirchnerismo hace como una etapa de un proceso. ¿Qué hace Cristina ahora el 25 de mayo? Organiza un desfile militar, que hace 10 años, no sé si, correcto, Claro. es decir, ¿lo viste? Va a ver a Bergoglio que No, anda- pero el traslado del sable de San Martín, digamos, porque ella, ¿no es cierto?, hace el traslado del sable de San Martín, vos fijate, ¿no es cierto?, del Regimiento General del Museo Histórico, toma ella, ¿no es cierto?, toma esto, organiza todo un desfile militar, una ceremonia, o sea, bueno, porque los años de experiencia en el poder le han mostrado que en alguna medida eso tiene que ver con un sentimiento. Totalmente, sin duda alguna, tiene que ver. Bueno, muy interesante esto, la verdad siempre más o menos hacemos alrededor de 45 minutos, una hora de entrevista. Podemos estar mucho tiempo charlando con vos, pero tiene que tener un cierre. Me gustaría por ahí a lo mejor que con este cierre hablemos de esta muestra y hablemos de Caras y Caretas y de Roca y Roque. Como idea de por qué hay que verla, por qué tiene que estar eso presente en el acervo popular, o sea, qué es lo que marca. Bueno, primero, vamos a un punto, el tema de los valores. Para mí, el tema del humor político tiene muchísimo que ver con la tolerancia en política. Humor y tolerancia, Muy bien. ¿viste? Muy bien. Si muchas veces cuando un gobierno empieza a crear autoritarismo, empieza a ser intolerante, lo primero que hace es enojarse con el humor. Y Totalmente. Esto hay muchos ejemplos. Entonces, viste, recortar, ¿no es cierto? Sí, entonces, y recuperar la tradición del humor político, me parece que esta perspectiva tiene que ver con el presente, incluso con el futuro. Hay un tema que a mí me parece que en esto, te lo digo como Sí, humorista, sí. que puedo observar. Antes Tato Bores hacía humor político, que creo que después, bueno, empezó Gasalla, también hace un poco humor político, Pinti. Ahora el humor político lo hacen los políticos en estos programas que hasta le ponen risas. Vos ves un programa como el de la noche de Del Moro,
donde cuando alguien dice algo hay risas atrás, parece que fuera como un programa político, pero no son cómicos lo que lo hacen. No, es la clase. No, y además en lo que sucede ahí, me parece que eso es una distorsión. Por ahí es un cambio hoy día de lo que sucede. A mí me gustan más estas conversaciones que el hecho de todo discutir y pelearse quién es uno, quién es otro, disculpame, eso no sirve. Pero bueno, debemos seguir con esa tradición. Yo creo que la tradición del humor es absolutamente fundamental. Ahora, lo que vos decís, hay que generar otra reflexión sobre el tema de la política, ¿no es cierto? Porque así como la política tiene que ser tolerante con el humor, y es fundamental que lo sea, también es cierto que a veces hay un politólogo, un gran politólogo italiano, se llama Giovanni Sartori, que en los años 90 escribió un libro que se llama Telepolítica. Entonces, donde él sostenía que la política italiana había entrado en crisis y descrédito cuando... Yo lo voy a anotar, Sartori. Sartori, Giovanni Sartori, sí. Telepolítica se llama el libro de él, ¿no? Ya tiene un libro que tiene casi 20 años. Entonces él sostenía que la crisis de credibilidad en la política italiana comenzó cuando los políticos adecuaron su lenguaje de comunicación a los talk shows de la RAI. Cuando el político, adecuó su lenguaje de comunicación a los talk shows de la RAI, ahí ganó popularidad y perdió legitimidad, en alguna medida. Caso Berlusconi, pues. Bueno, Berlusconi es una manifestación de ese. Y se refería, en ese momento, a la crisis del sistema, democracia cristiana y partido comunista que habían dominado la política comunista y socialista, la política italiana, de lo cual no se terminó en alguna medida de recuperar nunca. Entonces yo creo que el humor es fundamental. Ahora, también la política tiene que reflexionar en alguna medida, ¿no es cierto?, sobre, viste, cómo en alguna medida se termina comunicando, ¿no es cierto? Claro. Que se termina comunicando. ¿Por qué hay un problema en la política que tiene que ver con legitimidad y representatividad? Y entonces hay un riesgo en la política, el caso italiano ha sido muy claro lo que ha producido. Claro, cambiar ese lenguaje también tiene su riesgo. Bueno, señoras, señores, la verdad que así es tan fácil hacer algo, porque quien habla te hace fácil todo, no te hay que sacar de las preguntas. En lo que es este ciclo Humor fuera de cuadro que hacemos acá en el Museo del Humor, te agradecemos mucho. No, muchas gracias por invitarme. No, que estés acá, la verdad, muy importante. ¿Cómo ves finales felices? ¿Vos ves la Argentina con un final feliz o ves una Argentina con un final catastrófico? No. Sartre. Escucha, mira, la historia es muy clara. Ni hay países condenados al éxito, como dijo alguna vez un presidente argentino, ni hay países condenados al fracaso. Claro. ¿Viste? Y yo cuando reflexiono en esta misma época que nosotros estamos, ¿viste?, siempre digo, mirá, en ese momento había 2 países del mundo destinados a ser el granero del mundo, Argentina y Ucrania. Argentina lo fue. Ucrania en los años 30 se murieron 8 personas de hambre. No sé si... Y Ucrania tenía una ventaja, estaba en Europa, no tenía el flete. No sé, ¿viste? Está clarísimo. Entonces yo creo que, mira, en gran medida el éxito o fracaso de Argentina va a depender de los esfuerzos y los éxitos que nosotros seamos capaces de lograr. Con un año récord este año de granos. Año récord este año de granos, sí. Lo leí el otro día. Pero con los granos bajando su precio. Siempre una de cal y una de arena. Fuerte el aplauso para José Fraga, gracias por estar acá en el Museo del Humor. ¿Cómo anda? Bien, gusto ver.